Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, amigos y hermanos. Gracias porque usted ha podido estar con nosotros en esta página. La va a encontrar como Librería Cristiana de Belquerigma. Estamos hoy pues transmitiendo para este canal, esta página de YouTube que nosotros podemos transmitir, gracias a Dios. Y les agradecemos porque ustedes pues han estado con nosotros y gracias por compartir las predicaciones, las enseñanzas y gracias también por invitar a otros a suscribirse para que este canal sea de grande bendición. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del profeta Isaías. Vamos a estar viendo algunas características del llamamiento profético de Isaías y para eso vamos a estar viendo el capítulo 6 de este libro, de sus versículos 1 al 13 de el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, no regrese vacía, porque es palabra tuya. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, vemos que el profeta Isaías había, pues, ya recibió su llamado al ministerio profético cuando el reino de Judá, el reino del sur, pues no tenía en sí un ataque de naciones poderosas como Asiria, que era la que después se levantó contra las naciones y subyugó a las naciones vecinas, y entre ellos quisieron sitiar a Judá, pero no pudieron. Sitiaron la ciudad, pero no pudieron tomar Jerusalén. Entonces, él está en este tiempo y recibe su llamado al ministerio profético. Probablemente el profeta Isaías era primo del rey, porque el papá de él era primo del rey. Entonces, pues por eso era probable que él tuviera el acceso a ellos. Era probablemente también era asesor político religioso por esta razón, porque él tenía acceso al rey. Entonces, vemos que Isaías, hermanos, recibe el llamado para profetizar, y entonces él estaba en la corte del rey. Probablemente su familia también era una familia de rango.
y aquí nosotros vamos a ver en la palabra del Señor que él recibe el llamado y se le llama el príncipe de los profetas, así se le llamó a él. Entonces, también podemos ver que Isaías fue un hombre que conocía la palabra del Señor, conocía la palabra de Dios. Entonces, él recibe este llamado de parte de Dios. Más bien, Dios hace este llamado, pero antes vamos a ver algunas características de las personas que son llamados a el ministerio profético o al ministerio, pero en este caso vamos a estar hablando del profeta Isaías. Entonces dice, y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces él estaba en el año del rey Usías, cuando él muere, el rey, él recibe este llamamiento, pero alguna de las características, hermanos, del profeta Isaías es que él era un hombre que sabía distinguir la presencia de Dios, porque él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y más adelante dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y de toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dice que él pudo ver cómo se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, se llenó de la presencia del Señor. La palabra que se registra aquí de ver, vieron la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios, es que él pudo contemplar la presencia de Dios, él pudo discernir que era Dios el que estaba mostrándose delante de él, porque esta palabra puede ser de manera literal, ver, pero también puede ser una manera figurada, pero él distinguía que era la presencia de Dios la que estaba en ese lugar. Entonces, él es llamado en medio de una nación que estaba prosperando materialmente, estaba prosperando en muchas áreas de su vida, pero ¿qué creen? Entre más prosperidad tenía el pueblo de Judá, el reino del sur, más se estaba entregando al pecado, más se estaba alejando de la presencia del Señor. Entonces Dios llama, se le muestra al profeta Isaías y entonces él distingue que es el Señor. Y vemos nosotros aquí que dice, y voló, el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, porque en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí a un Dios, hermanos, a un Dios que es accesible, un Dios que se dejó encontrar, que se dejó ver, así como Jesús caminó con los discípulos también en el camino a Emaús, con gente que había seguido el evangelio. Él se muestra cuando nosotros, hermanos, somos sus hijos, el Señor se muestra a nosotros, pero también para él alcanzar a otras personas. Él también se deja encontrar como con la mujer samaritana. Jesús se deja encontrar por las personas. Tenemos acceso a Él. Él se mostró al profeta Isaías y el profeta Isaías reconoció que era Dios el que estaba ahí. Entonces, de manera implícita está la Trinidad porque dice, ¿a quién enviaremos? Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Él dijo, ¿qué tiene? Que tiene labios inmundos, que tengo yo labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces algunas personas pueden decir, es que yo recibí el llamado de parte del Señor, estoy bien seguro, estoy bien segura que Dios me dio un llamado al ministerio, pero ¿cómo yo puedo hablar palabra de Dios? ¿Cómo Dios me dice que yo voy a predicar? Como el Señor me ha dicho que yo voy a llevar su palabra a las naciones, que yo voy a predicar en México, en mi localidad, que yo voy a estar llevando su palabra, pero como una persona como yo puede haber recibido el ministerio de parte del Señor. Pues aquí nosotros vemos
que hay algunas características de lo que Dios hizo cuando llamó al profeta Isaías, porque dice que cuando él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y vea usted lo que dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Vemos aquí, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos que el Señor, cuando te llama, hermano, al ministerio, Él te dice: tú eres un hijo mío, yo he limpiado tu pecado y tú tienes que descansar en que tú eres un siervo mío, que yo he llamado para la gloria de mi nombre, para llevar mi evangelio a los lugares donde tú estés cada día, o que tú vayas y prediques, si eres evangelista, pastor, el ministerio que tú tengas, o eres un creyente que dice: es que todavía yo no he identificado el ministerio que yo tengo, pero yo sé que Dios me llamó al ministerio. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Él nos perdona, Él nos limpia con su sangre preciosa y lava nuestros pecados. Y es como ya se borró, ya Dios no se acuerda más de ellos. Entonces, cuando nosotros, Dios nos llama, podemos decir: pero yo, ¿cómo? Si la vida que yo tuve, si yo soy el que menos que pudiera Dios llamar, ¿por qué yo? Pues Dios se fija en quien Él quiere. El Señor escoge al que Él quiere, porque Él dice: esta es la vasija preciosa que yo voy a formar. Él no está viendo en ese momento lo que tú estás haciendo para crecer. Él está ya viendo lo que va a hacer contigo. Y si Él dijo que te ha lavado con su sangre preciosa, que ha limpiado tus pecados, que te ha perdonado, tú tienes que descansar en eso, que no es por tus fuerzas, que no es por las cosas que tú hayas hecho, que no es que tú te ganaste el llamado de parte del Señor, sino que Él tuvo a bien elegirte a ti. Entonces, una de las características que Dios tiene es que Él llama. Él es el que entrega el llamado a la persona. Él es el que le dice: tú eres el que lo vas a hacer. Yo te he designado a ti, yo te he llamado a ti para darte el ministerio de apóstol, de evangelista, de pastor, de evangelista, de maestro, profeta, en este caso de profeta. Y vamos a ver qué dijo: y tocó sus labios y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que mira, hermano, si Dios te ha llamado al ministerio, Dios te ha perdonado, te ha limpiado. El Señor es el que dijo: tú eres, pero para que tú vayas, necesitas sentirte limpio. ¿Por qué? Porque yo sé quién eres tú. Te he limpiado y te he perdonado de tus pecados y te he escogido como un vaso para que lleves la gloria de mi nombre. Así que tú tienes que descansar en lo que Dios te dijo a ti cuando te llamó. ¿De qué maneras te puede llamar al Señor? Leyendo su palabra, por medio de una palabra profética que alguien te entregue, pero que Dios a ti ya te haya también dicho que Él te había llamado. Y si tú estás como dudando, puede venir otra persona, un creyente, un ministro, un pastor, un profeta, puede venir otra persona y te va a confirmar lo que Dios ya te había hablado a ti, lo que ya te había dicho a ti. Y cuando se confirme el llamado, si tú estás dudando, tienes que saber que si Dios te lo entregó es porque ya te ha limpiado y ya te ha santificado. Dice la palabra del Señor en el 8, versículo 8 del capítulo 6 de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos otra característica. Dios entrega el ministerio, hermano, pero tú eres el responsable de recibir este llamado y ejercerlo para ministrarlo a otras personas. ¿Por qué?
porque cuando nosotros, hermanos, recibimos el llamado al ministerio, este es para glorificar el nombre del Señor, no para glorificar mi persona, sino para que yo como una vasija de Dios me deje moldear, me deje formar y entonces yo en ese proceso de ir siendo perfeccionado por el Espíritu Santo de Dios, yo tengo que entregar mi voluntad a Dios para que Dios empiece a formar a Jesucristo en mí, el modelo de Cristo en mí, y que yo empiece a morir para mi carne y a vivir para Cristo. Te voy a decir por qué es necesario que la persona que ha sido llamada al ministerio, llamada a servir al Señor, tenga que morir. Mire, hermano, en el ministerio usted va a recibir de todo. Va a recibir palabras bonitas, pero también va a recibir críticas, también va a recibir palabras duras, también va a recibir rechazo. ¿Sabe por qué? Isaías fue llamado en un tiempo de prosperidad, de que nadie, ningún enemigo andaba como que por ahí, ¿verdad? Pudiendo irrumpir en Judá. Entonces ellos empezaron a prosperar, ellos empezaron a tener, ¿verdad? Una prosperidad como nación y entonces se empezaron a alejar del Dios vivo. Y cuando alguien, hermano, empieza a alejarse del Dios vivo y de la presencia, al final hasta puede ser un apóstata, alguien que diga, no, yo ya probé el poder de Dios, no hay otra cosa que yo pueda probar porque ya lo más sublime, ya lo probé, entonces puede caer, pero eso es un proceso bien fuerte de pecado donde el corazón se endurece. Entonces ahí nosotros podemos ver que Isaías estaba en medio de un momento de prosperidad cuando él recibe el llamado, una nación próspera, que más adelante fue sitiada la nación, pero Jerusalén en ese momento todavía no había sido tomada. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que usted en este tiempo puede ser llamado o quizás ya Dios lo llamó y usted empieza a decir, es que yo cómo, es que pues apenas si puedo hablar, es que yo no tengo un nivel académico alto, teológico, pero usted tiene al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios le va a decir, tienes que morir a ti porque tú vas a bregar en contra de las cosas que te digan, vas a bregar en contra de lo que el diablo te empiece a bombardear. Él es el principal, el diablo, mire, es el que principalmente le va a estar diciendo a su mente, tú que fuiste un pecador, que fuiste esto, que fuiste lo otro, ¿cómo es posible que tú vas a ir a hablar ahora de Cristo? Pues sí, usted es el testimonio vivo de que Dios puede salvar, de que Dios puede restaurar, de que Dios puede cambiar a las personas, puede transformar su mente. ¿Quién mejor que usted para decirle, sí, yo tenía un corazón que no creía en Dios, tenía un corazón endurecido, pero ahora sé que Dios me ha cambiado y sí, yo ahora soy esta persona que Dios ha escogido. Entonces, usted tiene que morir a usted mismo para que estas cosas, hermano, no le afecten, ¿sí? Porque si usted no muere a usted mismo, a estas cosas de que le pueden ofender, a la primera que le ofendan, usted va a decir, me dijeron que yo no he sido llamado al ministerio. Entonces, pues ya, muchas gracias. Yo estaba bien seguro que Dios me había llamado al ministerio, pero me han dicho que una persona como yo nunca podría haber sido llamada. Y da usted las gracias a Dios y se va del ministerio. Dios dice, tienes que morir a ti para que yo pueda moldearte. Y cuando Dios, el alfarero, esa forma que Dios tiene de decirnos, tú eres el barro, la vasija, te voy a tener que estar moldeando y en ese proceso el Señor va a ir quitando todas las asperezas, todas las cosas que a Él no le convengan de nuestra vida y es por eso que tenemos que empezar a morir a nosotros para que, no tan solo para que las palabras de otras personas que son hirientes no nos duelan, no tan solo es para eso, morir a nosotros, hermanos,
sino para no apropiarnos cosas que Dios pueda hacer a través de nuestras vidas, como es sanar, como es salvar, como es que la gloria de Dios descienda cuando estamos ministrando con milagros, sanidades, señales, salvación, restauración y varias cosas, hermanos, que cuando la gloria de Dios descienda, no nos apropiemos de algo que no nos pertenece, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces tenemos nosotros que sujetar a esta carne, a este viejo hombre que quiere recibir la gloria que no nos pertenece y sujetarla al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque de Él es que vino el llamado. Y ahora vamos a ver nosotros, usted, una característica es que usted es llamado, pero usted tiene la decisión de responderle a Dios diciéndole, heme aquí, Señor, envíame a mí. En medio de un mundo hostil, en medio de un mundo, hermanos, que muchas veces dice que no quiere nada con Dios, pero que tiene necesidad de Dios en el fondo, en el interior, tiene necesidad de Dios. Y Dios dice, ¿quién irá a ellos a proclamar la buena voluntad del Señor, a proclamar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas? ¿Quién irá? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 9, muy bien, entonces ya aceptaste el llamado, estoy parafraseando, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Se dice también que una persona que cierra sus oídos a escuchar la palabra de Dios, también cierra sus ojos, no quiere ver lo que Dios tiene para él. Entonces, usted puede ir y hablarle una palabra a una persona, ya sea de manera particular, de forma particular o de manera colectiva. Usted da una palabra de parte del Señor y la persona va a tomar la decisión de escuchar la palabra o no. ¿Qué va a hacer lo primero? Le escucha, pero después cierra sus oídos y después cierra sus ojos. No quiere ver, no quiere saber nada de lo que usted le ha dicho de parte de Dios. Eso ocurrió en el tiempo de Isaías. Él fue enviado a ese tipo de personas del pueblo de Judá. Él fue enviado ahí y habló, y era un pueblo hostil que ya se había acostumbrado a vivir sin Dios y a servir otras cosas que Dios no les había mandado, que de hecho desde el principio nosotros vemos, no te harás nada de imagen ni semejanza, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No, y dice que también cuando el pueblo deja al Señor, entonces Él se aparta. Y Dios, antes, hermanos, de apartar la presencia de en medio del pueblo de Dios, les manda al profeta Isaías. Él hace el llamado, se le muestra, se le presenta al profeta Isaías, porque Dios es un Dios accesible, como lo dije antes, ¿verdad? Él es un Dios accesible. Se le presenta al profeta y el profeta responde. Él dice, sí, Señor, heme aquí. Ya me dijiste que sí era yo un pecador, ya me limpiaste. Ahora yo sé que tú me has limpiado, entonces yo iré. Heme aquí, yo iré. Entonces el profeta es santificado, es apartado para el servicio de Dios. Ahora es una persona kadosh, ¿sí? Entonces ahora es una persona apartada para el servicio del Señor. Cuando usted ha sido llamado al ministerio, usted ha sido santificado, ha sido perdonado, ha sido llenado de la presencia del Señor. Usted no tiene cualquier presencia, usted no tiene cualquier gloria, no es cualquier persona el que le llamó, es Dios mismo. Así que usted tiene que tomar la decisión si ahora está caído porque vinieron pruebas que el enemigo le puso, pruebas que usted no pudo superar, que Dios decía,
este es mi hijo, yo sé que él tiene el poder y la autoridad para atravesar la prueba, pero usted se detuvo, se estancó, no la pasó, permanece ahora caído, pero usted es un siervo de Dios. La palabra de Dios dice que los dones y el llamamiento, el ministerio es irrevocable. Usted puede levantarse y volverle a pedirle perdón al Señor y decirle: lávame con tu sangre preciosa, limpia mis pecados, levántame, Señor. Conságrese, porque usted ya ha sido consagrado, usted ya ha sido apartado, pero ahora usted se ha llenado tal vez de pecado por situaciones que le pudieron haber ocurrido en la vida y no superó usted lo que el enemigo trajo a su mente y le dijo: ves que te dije desde el principio que tú no eras un llamado, que tú no ibas a poder con eso que tú decías que Dios había dicho. Y yo quiero decirle en esta hora que si fue Dios el que le dijo: tú eres un ministro mío, tú eres un siervo mío, levántese en el nombre de Jesús, porque Dios, cuando mandó aquí al profeta Isaías con esta palabra, era porque ellos iban a entrar en un periodo de cautiverio. Y antes de que ellos cayeran en Babilonia, en cautiverio, Dios ya les estaba hablando. Y dijo el profeta Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? En el versículo 11, y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Era una tierra próspera, eran prósperos, pero Dios ya estaba profetizando: ustedes no van a estar aquí, esta tierra quedará desierta hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Un remanente. Entonces, Dios, las características es que Dios llama, Dios le santifica y Dios le envía. Cuando usted es llamado de parte de Dios, Dios le va a dar testimonio a la iglesia que usted es una persona llamada por él. Dios le va a enviar, usted se va a presentar con sus autoridades eclesiásticas, usted le va a decir lo que Dios le dijo, lo que Dios le mostró, lo que Dios está haciendo a través de su vida, y Dios mismo va a dar testimonio a sus autoridades eclesiásticas que usted es un llamado al evangelio. Le va a dar testimonio a la iglesia que usted tiene características de que usted va a servir al Señor en el ministerio. Cuando alguien es llamado al ministerio, las características se empiezan a distinguir en esas personas. Pero dice la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Usted tiene que crecer, añada las virtudes que el Espíritu Santo le va a ir dando. Es un imperativo. Usted tiene que crecer en conocimiento, en virtud, en fe, en amor, en conocimiento de la palabra. Usted tiene que crecer en todo esto, pero es poco a poco. Somos perfectibles, no somos perfectos. Cuando usted es llamado al ministerio, no es una persona perfecta, pero sí es perfectible. Y Dios quiere que vayamos en aumento en esa santidad y en esa fe de parte del Señor. Usted va a ver que las señales le van a seguir a usted, porque Dios le va a respaldar, porque Dios le ha ungido para que usted cumpla con esta tarea. Usted haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Si le dijo: tienes que predicar mi palabra, usted predique, y usted va a ver cómo las señales le siguen a usted, porque usted va a hacer la voluntad de Dios. Usted recibe el mensaje de parte de Dios. Cuando usted recibe el mensaje de parte de Dios, en este caso es un llamamiento profético. El profeta Isaías recibe el mensaje y Dios le dice lo que va a pasar. No creas, Isaías, que las personas van a aceptar el mensaje de arrepentimiento para que sean salvos, para que se vuelvan a mí de buena gana. No lo van a aceptar así. Tal fue esta situación, que el pueblo estaba en pecado, que Manasés, según la historia, manda a poner a Isaías como entre dos retablos, y entonces juntan esos retablos y le pasaron una sierra de madera. De esa manera muere el profeta Isaías, porque estaba
en medio de un pueblo que se había vuelto hacia el pecado. Y entonces los reyes que sabían lo que tenían que hacer para volverse al Señor, se endurecieron más. Tal vez a ti te va a tocar estar en un terreno hostil. ¿Cómo vas a superar? ¿Cómo vamos a superar como hijos de Dios, como creyentes, como siervos, metiéndonos en la presencia del Señor? Porque ahí es donde tomamos fortaleza, porque ahí es donde sabemos a quién servimos. Tal vez estás desanimado porque el diablo te ha atacado, porque las personas que están a tu alrededor, el diablo les ha usado para atacarte, pero también en otras cosas Dios ha permitido que pases por la prueba de saber, que pases por esta crisis para que Dios saque el aceite que hay en ti, para que el Señor saque lo que tenga que sacar, las impurezas, para que tú digas, Señor, no importa, porque tú eres el que me llamaste, tú eres el que estás conmigo, y eso le tiene que hacer buscar más la presencia del Señor. Pero si usted se debilitó, quiero decirle, el Señor le sigue esperando. El Señor sabe que usted es vasija suya y que tal vez hoy usted está enterrado en el lodo debajo de la tierra. Tal vez le han pisoteado. Tal vez usted es esa vasija, que es una vasija como un metal de oro, pero ahora está lleno de lodo, aplastado por las situaciones de la vida, aplastada por las personas, aplastada tal vez por el pecado que usted haya podido cometer. Pero yo le tengo una cosa, una respuesta de parte del Señor: levántese. Levántese, le tengo esta palabra de parte del Señor: levántese, porque si usted está aplastado debajo del lodo, debajo de la tierra, por lo que haya sido, no pudo pasar esta prueba de fe, de saber que Dios estaba con usted, es momento de levantarse. Usted está en las manos del mejor alfarero. El Señor no le va a dejar, solamente que una de las características es que usted responda. Responda usted al llamado. Es que he pecado demasiado, ya no puedo. ¿Cómo no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice la palabra del Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y pasó el carbón encendido en mi boca. Tocó mis labios. ¿Por qué? Porque con esa boca iba a hablar de la palabra del Señor. Usted que está ahí, no se desanime. Si cayó, mire, tenemos a un Cristo Jesús que pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y si venimos a Él, Él nos da la oportunidad, como en el tiempo del profeta Isaías, le da la oportunidad de volverse a Él, de volverse a la cruz, y que se dé usted la oportunidad de ser restaurado y levantado. No se quede ahí como este tesoro enterrado. No se quede ahí. Esa es una mentira del diablo. No te vas a poder levantar. No lo escuche más. Levántese en el nombre de Jesús. Usted tiene al Espíritu Santo esperándole para decirle en esta hora: Señor, quiero volver a ti, Padre. Quiero volver, Padre mío, a tu casa. No soporté las palabras, no soporté las ofensas, no soporté el rechazo, pero ayúdame a morir a mí para que seas tú en mí y que yo pueda pasar las pruebas. Pero ayúdame, ayúdame, Jesús. Y el profeta Isaías estaba ante la presencia del Señor. Usted ahí donde está, haya pecado o no, o esté activo en el ministerio, siga buscando la presencia del Señor, porque solamente de Él depende usted. El éxito, voy a usar esta palabra, el éxito del ministerio, no el éxito de tener fama, reconocimiento, no ese éxito humanista. El éxito que tenemos es hacer la voluntad de Dios, movernos en la voluntad de Dios, y veremos la gloria de Dios caer. Aún en los momentos de dificultad que pasamos como hijos, como creyentes, la gloria de Dios va a estar ahí. La presencia del Señor. Usted ahí donde esté, si ha pecado, si ha caído, si ha abandonado el ministerio por diferentes razones, mire,
Dígale al Señor, tal vez mi corazón se endureció porque me rechazaron, porque pequé, porque me dio vergüenza volverme a ti. El qué dirán de mí es mejor que usted resista el qué dirán, pero levántese en el nombre de Jesús. No para demostrar que usted sigue siendo alguien, usted ya está alguien porque es hijo de Dios, sino para demostrar que la gracia de Jesucristo sigue operando en usted, sigue operando en este día. Siéntase amado por el Señor y perdonado. No desperdicie la oportunidad. Antes, no desperdicie la oportunidad. No vaya a ser que el juicio de Dios le alcance. Esto es bíblico. Dios le habló al pueblo para que se arrepintiera, pero Dios ya sabía que aunque recibieran la palabra de advertencia, de oportunidad de arrepentirse, muchos decidieron que aun cuando volvieron de Babilonia del cautiverio, dice que ellos prefirieron irse a Egipto. Aún Judá buscó alianzas y Dios le dijo, no te vayas a Egipto, no hagas alianzas, no confíes en nadie más, tienes que confiar en mí. Eso le dice el Señor en esta hora. No vayas ya a tantos lugares, dobla tus rodillas y habla conmigo. Yo te he ungido, te he limpiado, te he lavado y lo puedo volver a hacer. Te puedo volver a llenar de mi presencia. Busca al Señor. Y si sientes que ya no tienes fuerzas porque estás en medio de una situación hostil, una comunidad hostil que no te quiere escuchar, aún tu iglesia no te quiere escuchar, aunque han reconocido que Dios te ha llamado, pero no quieren, pídele a Dios que te dé la gracia, ¿sí? La gracia. Pero no esperes que un mundo que está alejado de Cristo te dé aplausos. Y tal vez si te los da, llévalos a los pies de Cristo para que el diablo no te engañe con eso, con el falso éxito ministerial y te haga caer. Entrégale tu vida a Cristo. Entonces, hermanos, pues Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, en esta hora, yo te doy muchas gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor. Porque tú has llamado a mucha gente al ministerio, Padre. Tú has llamado, perdonado los pecados de las personas que tú has llamado a servirte. Les has santificado, les has llenado de tu presencia, les has entregado el mensaje profético. Ellos han visto cómo se ha cumplido esa palabra que tú les has entregado y les has enviado, les has ungido, les has equipado. Pero tal vez hay dudas en el corazón. ¿Será que es Dios el que me ha llamado? Y viene alguien y le confirmó el llamado y siguen dudando. Ahora yo también vengo a decirles, si tú has sido llamado y ya Dios te ha hablado y vino otra persona porque no le has creído y te confirmó, oh Dios en su misericordia y amor te está confirmando a través de alguien más, hazle caso al Señor. Si tú estás dudando, yo te quiero decir, Dios no te está llamando por las cosas que tú le puedas dar, solo está esperando que tú respondas al llamado, que te dejes moldear por el Señor, como aquel alfarero va a quitar los grumos de la vasija que no le deja y te va a romper el Señor, va a romper este barro, esa vasija, si ve que se está formando mal, pero el Señor está haciendo esto no para quebrantarte y destruirte. Quebranta el Señor las cosas que a nosotros no le agradan, porque nos está diciendo esto no me agrada para que tú me puedas servir, pero vamos de la mano del Señor. Así que yo te pido que si tú estás ahí, tal vez llorando porque abandonaste el ministerio, yo te quiero decir, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu vida. Te necesitamos en el ejército de Cristo. Tal vez tú te desechaste a ti mismo, pero Dios no te ha desechado. Antes de que venga la destrucción de este mundo, antes de que venga la destrucción de tu vida, no partas sin Dios. De verdad, no lo hagas. Tú has conocido la palabra del Señor. Tú sabes lo que viene a esta tierra, lo que viene a este mundo. Sabes que hay una vida eterna donde vamos a ir, o un lago de fuego donde no hay escapatoria. No lo hagamos por el miedo. Tú conoces las escrituras. Sabes que Dios en lo judicial que se le llama también,
Dios entrega, como dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño. El Señor entrega la palabra, manda a una, a dos, tres personas, te va a hablar por sueños, por visiones, como dice el libro de Job. Él va a estar hablándote, te va a estar dando la oportunidad, pero tú eres el único que puede responderle al Señor, ya sea al ministerio o al arrepentimiento, porque las ciudades fueron asoladas y Dios no quiere que lleguemos hasta ese nivel para decir, Señor, ayúdame y perdóname. Pero aún estando ahí, en esa caída tan dura, Dios te está diciendo, levanta, tú eres mío, yo pagué por ti, yo pagué por ti. Así que yo soy el que te llama nuevamente a servir. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Librería Debel Kerigma les agradece que estén aquí y que nos permitan ser parte de las predicaciones para que todos caminemos juntos en el nombre del Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Saludos, hermano. Hasta luego.